Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar en contacto con todos ustedes. Una vez más, le agradecemos muchísimo los aportes que hacen con las encuestas de satisfacción, sugiriendo diferentes temas para dar. Y dentro de los temas que ustedes han sugerido durante estos últimos meses, recurrentemente siempre han aparecido los temas de pediatría, con lo cual nosotros queremos darle un gran valor a la radiología pediátrica y vamos a hacer todo lo posible para que cada año tengamos una o dos conferencias dedicadas a la radiología pediátrica. Bueno, muchas gracias a todos siempre por vuestro apoyo. Les recuerdo que nuestro programa internacional de teleconferencia tiene su canal de YouTube que se llama WebRats. Ya le vamos a pasar por chat la dirección para que ustedes puedan ver la conferencia que va a dar en un ratito el doctor Ramón Sánchez Jacob y todas las que hemos grabado en los últimos 2 años. El acceso es, por supuesto, gratuito. De hecho, si ustedes quieren suscribirse al canal, les vamos a agradecer por el apoyo y van a recibir permanentemente notificaciones de las actividades que estamos desarrollando. Bueno, como les dije, para el día de hoy tenemos un invitado especial que va a hablar de radiología pediátrica. Se trata del doctor Ramón Sánchez Jacob, que para mí es un verdadero placer contar con Ramón en el día de la fecha. El doctor Sánchez Jacob actualmente se desempeña como profesor asociado y jefe de la sección de ultrasonido pediátrico en la Children's National Hospital en Washington, D.C. El doctor Sánchez obtuvo su título de médico en la Universidad de Valladolid, realizó su residencia de radiología en Madrid y posteriormente completó su entrenamiento en radiología pediátrica en el prestigioso Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, España. Actualmente está certificado por el American Board of Radiology en radiología diagnóstica y posee la subespecialidad de radiología pediátrica. A lo largo de su carrera, el doctor Ramón Sánchez ha ocupado cargos académicos en importantes instituciones como la Universidad de Michigan y desde el año 2019 forma parte del Children's National Hospital, el cual es uno de los centros pediátricos más prestigiosos de Estados Unidos. Sus principales áreas de interés incluyen ecografía pediátrica, protección radiológica, inteligencia artificial aplicada en la radiología pediátrica y enfermedades hepáticas en la infancia. Es un docente ampliamente reconocido y distinguido en múltiples oportunidades con premios a la excelencia en la enseñanza, tanto en la Universidad de Michigan como en el Children's National Hospital. Además, ha desarrollado una intensa actividad internacional académica como profesor invitado de la Radiological Society of North America, RESNA. Colaboró con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, los Médicos Sin Fronteras y la Federación Mundial de Imágenes Pediátricas, participando en programas educativos y asistenciales en numerosos países de Latinoamérica y África. Su producción científica es igualmente sobresaliente, con más de 40 publicaciones en revistas de alto impacto como Radiology, Radiographics, Pediatric Radiology, AJR y Nature Communications. Además, es autor de 8 capítulos de libro y 39 abstracts y pósters. El doctor Sánchez ha sido un apreciado conferencista de nuestro International Teleconference Program en varias oportunidades desde hace años, habiendo presentado charlas acerca de ecografía craneal neonatal, ecografía torácica pediátrica, ecografía musculoesquelético. Y hoy en día tenemos el privilegio de volver a contar con su participación para abordar un tema de enorme relevancia clínica en pediatría: ¿cuál es el diagnóstico por imágenes de la masa hepática en la infancia? Un verdadero desafío diagnóstico para radiólogos y pediatras. Te damos la bienvenida, doctor Ramón Sánchez, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Muy agradecido de la invitación y bueno, muy contento también hoy que es un día especial porque no sé si habrán visto el partido de España contra Francia, que
Hemos ganado a Francia, con lo cual estaremos en la final el domingo que viene. Con lo cual, bueno, muchos motivos de estar contentos hoy. Y muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a hablar hoy de las masas hepáticas en pediatría. A pesar de que mis diapositivas están en inglés, pues mi presentación será en castellano. No tengo ningún conflicto de interés relevante en esta materia. Y a modo de introducción, bueno, pues decirles que a pesar de que el porcentaje, solo las masas hepáticas solo corresponden al 5% de todas las masas abdominales, eh, son de una variabilidad etiológica que hace, digamos, que muchas veces sea un dilema diagnóstico. Hay muchas maneras de clasificar y de estudiar las masas hepáticas. Eh, y hablaremos un poco con más detenimiento cuál es el diagnóstico o el algoritmo diagnóstico que hago yo cuando me presento con una masa hepática. Hablamos un poco de la presentación. Es muy variable también. A veces son asintomáticas y se diagnostican de forma casual, estudiando al paciente por otro motivo. A veces son causa de dolor, de distensión abdominal y en ocasiones de hepatomegalia. El diagnóstico es complejo, pero lo podemos hacer algo más sencillo, haciendo un poco hincapié en algo que para mí es importante. Y es que, a pesar de que la imagen es muy importante, no nos podemos olvidar de la historia del paciente, de la del paciente, de la historial médico, si el paciente tiene alguna enfermedad previa, algún síndrome previo. Por supuesto, los estudios de laboratorio son críticos para el diagnóstico de algunas de estas lesiones. Y por supuesto, como esto es una charla de radiología, pues me voy a enfocar sobre todo en los hallazgos en imagen. Como ya le digo, hay muchas formas de clasificarlas. Hay gente que las clasifica como lesiones congénitas, neoplásicas, regenerativas, infecciosas. Yo creo que la manera más sencilla de clasificarlas es en benignas y malignas. Y dentro de tanto benignas como malignas, aquellas que son de origen hepatocelular y aquellas cuyo origen no es hepatocelular. Y hablaremos tanto de las lesiones benignas como las lesiones malignas, que es importante porque a pesar de que los tumores hepáticos malignos corresponden solo a menos de un 2% de todo el cáncer pediátrico, hasta 2/3 de las lesiones hepáticas van a ser desafortunadamente malignas. Es verdad que, igual que con las lesiones benignas, las vamos a diferenciar en lesiones malignas de origen hepatocelular y no hepatocelular. Y claramente las lesiones primarias son mucho más frecuentes que las lesiones metastásicas, estamos hablando en la edad pediátrica. ¿Cuáles son las herramientas que los radiólogos utilizamos para hacer una aproximación a estas lesiones hepáticas? En muchas ocasiones la radiografía de abdomen es la prueba de imagen inicial. Realmente es muy poco sensible y quizás en esta radiografía de neonato podemos ver que hay un efecto masa que ocupa, digamos, la zona central y la zona derecha del abdomen, pero claramente aquí no podemos decir si es de origen renal, si es de origen hepático, no tenemos ni idea si es de origen mesentérico. No podemos decir que tiene desplazamiento de las asas intestinales, pero desafortunadamente la radiografía tiene muy poco valor diagnóstico en las masas hepáticas. Quizás si viésemos calcificaciones, hablaremos del diagnóstico diferencial de las masas hepáticas calcificadas, nos podría acercar un poco al diagnóstico, pero claramente tienen muy poco valor. Quizás, y más en radiología pediátrica, la herramienta más útil y más utilizada es la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es, primero, muy accesible, es muy disponible, es muy económica respecto a otras pruebas diagnósticas y sobre todo porque nos da mucha información. Nos da información, digamos, del aspecto, si es un aspecto más bien sólido. En este caso hablaremos un poco de estas lesiones, una lesión sólida, bien definida, quizás algo heterogénea, que tiene unas zonas más hiperecoicas, más hipoecoicas y unas zonas centrales
que probablemente tengan calcificaciones. También nos determinan si una lesión es quística y nos dice si es una lesión quística simple o quística compleja. En este caso, en nuestro paciente vemos que aquí tenemos la columna, aquí tenemos la aorta y vemos que en el flanco derecho, en el hipocondrio derecho, vemos una gran lesión quística con pequeñas zonas de desectación, bastante septos simples. Y por supuesto, también nos da información respecto a la vascularización. Esto es muy importante porque también nos ayuda a un diagnóstico diferencial si es una lesión, no solo si es sólida, sino si es sólida vascularizada o poco vascularizada, ¿vale? Esto es importante. Y luego, dentro de la ecografía, ya desde hace bastantes años, sobre todo en Europa y desde hace menos en Estados Unidos, se han empezado a utilizar contrastes endovenosos ecográficos. Yo creo que en Europa se aprobaron hace bastantes años, en Estados Unidos se han utilizado mucho en cardiología, pero en pediatría se están utilizando mucho. ¿Por qué? Porque comparado con otras pruebas de imagen, como lo que es el TAC o como lo que es la resonancia, la ecografía con contraste es mucho más económica, nos permite una valoración muy buena del patrón vascular de estas lesiones y se puede hacer sin necesidad de sedación, por supuesto, sin necesidad, digamos, de transporte del paciente y, por supuesto, es una modalidad de imagen que, que no tiene, digamos, radiaciones ionizantes. Y luego, por supuesto, está el TAC y la resonancia, con sus limitaciones y sus ventajas. Desde luego, nos dan una información buenísima, pero tiene limitaciones. Primero, con el TAC, las radiaciones, muchas veces para la valoración adecuada de una lesión hepática, muchas veces tenemos que hacer varias fases, ¿no? Tendremos que hacer muchas veces una fase previa al contraste, luego una fase más bien arterial, una fase más portal, etcétera, con lo cual se multiplican, digamos, la exposición a radiaciones ionizantes. Es especialmente útil para la detección de calcificaciones eh, y es algo por lo que además no solo analizamos el hígado, sino que muchas veces te permite evaluar el parénquima pulmonar, sobre todo en aquellas lesiones malignas y sobre todo aquellas lesiones que tienen metástasis pulmonares o metástasis óseas, pues el TAC te permite una valoración, digamos, de un cuerpo entero. Una de las ventajas que tiene es que no tiene, eh, se puede casi siempre, o nosotros raramente utilizamos sedación para los TACs últimamente. Inconvenientes, bueno, pues la radiación, la FDA en los últimos meses, años, habla un poco del peligro que pueden tener los contrastes iodados en pacientes jóvenes, que en determinadas circunstancias, sobre todo en niños prematuros, de bajo peso o en los primeros meses de edad, el contraste iodado puede alterar la glándula tiroidea y puede provocar un hipotiroidismo, con lo cual aconsejan recientemente que aquellos pacientes que de menos de 3 meses que tienen antecedentes de prematuridad, anomalías cardíacas o son recién nacidos que tienen antecedentes de bajo peso, tener cuidado, digamos, o muchas veces chequear el tiroides porque a veces puede ver el yodo puede afectar la función tiroidea. Y por supuesto la imagen que para casi todo el mundo es la imagen ideal es la modalidad de imagen ideal es la resonancia magnética, pero por supuesto tiene muchas limitaciones. La accesibilidad, muchos hospitales generales comparten los magnetos con adultos y los niños, digamos que entre que son en general más complicados de hacer resonancia, requieren muchas veces sedación, las secuencias son un poco más complicadas. A pesar de que es la modalidad idónea para el estudio de las lesiones hepáticas, pues muchas veces la accesibilidad no es la deseada en función del centro. Pero claramente es una de las mejores. Te permite estudios dinámicos, te permite caracterizar con mucha más definición la composición de las masas hepáticas. Quizás para el calcio no, pero para determinar el tipo de realce, si la lesión tiene grasa o no tiene grasa, pues desde luego es la modalidad de imagen. Entonces, nos vamos a
a basar en poco la disponibilidad. Cada centro pues tendrá su disponibilidad y hay que hacer uso un poco de lo que cada uno tiene en su medio de trabajo. Y yo creo que de la manera en la que voy a hablar o explicar estas lesiones es en función a casos clínicos. El primer caso clínico que voy a presentar es un neonato que se presenta con fallo cardíaco y con hepatomegalia. Como este niño estaba ingresado en los cuidados intensivos neonatales y tenía varios catéteres colocados, se le hizo una radiografía, una de tórax, una radiografía de abdomen. En esta radiografía vemos varias tubos. Aquí tenemos un nudo de alimentación nasogástrica, tenemos un catéter venoso umbilical y un catéter arterial umbilical. Y lo que más llama la atención es el tamaño del corazón, ¿no? Es una gran cardiomegalia. El parénquima pulmonar tiene pequeñas atelectasias, quizás tiene un poquito de congestión vascular, sin llegar a tener edema pulmonar franco. Y luego en la radiografía de abdomen, pues bueno, se le hizo a este paciente y lo que también llama la atención es la gran efecto masa, digamos, de toda la zona central y, y zona, digamos, de los flancos, tanto derecho, más de derecho que izquierdo, con desplazamiento de asas intestinales. Y sugería, tanto radiológicamente como clínicamente, que tenía una hepatomegalia masiva. No vemos calcificaciones, no vemos aire libre, no vemos, digamos, signos de obstrucción intestinal. Y, desde luego, la primera modalidad de imagen en estos pacientes con hepatomegalia, y realmente habría que hacer una ecografía. Hacemos una ecografía. Esto es un plano sagital, aquí vemos la columna, aquí vemos la aorta que curiosamente tiene una disminución de calibre justo a la altura del tronco celíaco. Recuerden que esto es una imagen sagital y esto es parte del hígado, en el que vemos que el hígado está reemplazado por múltiples lesiones innumerables, de contorno bastante bien definidos, claramente hipoecoica respecto al parénquima hepático. Y cuando estudiamos con color estas imágenes, vemos que estas lesiones están muy vascularizadas, ¿vale? Entonces, esta es una de las primeras lesiones de las que voy a hablar. Y este caso corresponde, digamos, a lo que llamamos un hemangioma hepático infantil. Antiguamente se denominaba hemangioma hepático infantil, pero se reclasificó en una de las últimas revisiones de la Sociedad Internacional de las Anomalías Vasculares, ¿vale? Es una lesión que la debemos considerar como la más frecuente lesión hepática. Quizás yo no hago radiología de adultos, pero estoy seguro de que es bastante frecuente también en adultos. ¿Y qué es una hemangioma? Realmente es un tumor vascular mesenquimal benigno en el que hay mucha proliferación vascular. La mayoría de los hemangiomas hepáticos infantiles se diagnostican antes de los 6 meses de edad. Y importante, cuando tenemos una masa hepática, a veces hay que hacer estudios de laboratorio y hay que tener cuidado porque en estos pacientes que tienen hemangiomas, sobre todo hemangiomas grandes o hemangiomas múltiples, a veces la alfa-fetoproteína, que es un marcador que se utiliza mucho en oncología, puede estar elevada, ¿vale? Esto es importante porque si bien es una lesión benigna, la alfa-fetoproteína, que es este marcador que se utiliza y que veremos que está alterado en tumores malignos hepáticos, en hemangiomas pueden estar elevados. Importante, tenemos distintas formas de hemangiomas. Podemos tener hemangiomas únicos, hemangiomas pequeños, hemangiomas grandes y luego hemangiomas múltiples, ¿no? Que muchas veces, como en el caso que hemos visto, reemplazan casi completamente el parénquima hepático. Y es importante saber que en casos de hemangiomas múltiples hepáticos es bastante frecuente, o por lo menos muy frecuente, también tener hemangiomas cutáneos. Y esto es algo importante clínico que nos hace sospechar el diagnóstico. La combinación de lesiones hepáticas muy vasculares con lesiones cutáneas típicas de hemangioma, que veremos un caso, es bastante compatible. ¿Cuál es la evolución habitual? A veces no cumplen la regla habitual. Es que generalmente estos tumores crecen durante los primeros 6 meses de vida
y luego aparece un periodo de regresión y de involución, y a veces casi como que desaparecen. ¿Cuáles son los síntomas? Pues muchas veces depende también del tamaño y de la multiplicidad. Podemos tener hemangiomas congénitos, podemos tener un hidrops por falla cardíaca, podemos tener un fallo cardíaco conjuntivo por alto flujo. A veces incluso puede provocar una anemia hemolítica con una trombocitopenia y una coagulopatía de consumo. Y esto ocurre porque muchas veces hay un atrapamiento importante de las plaquetas, que disminuye el número de plaquetas, que provoca luego una coagulopatía de consumo y muchas veces se provoca una anemia hemolítica. Esto es lo que llamamos la secuencia de Casalet-Merritt. Y muchas veces, incluso en hepatomegalías masivas por hemangiomas múltiples, incluso provocan síndrome de compartimental abdominal por el gran tamaño que provoca el hígado. Tratamiento, pues bueno, la mayoría sabemos que crecen durante los primeros 6 meses de vida, luego regresan y involucionan. Algunos no involucionan y muchas veces si son grandes o múltiples, pues a veces hay que tratarlos. Y una de las ventajas que tienen los hemangiomas es que muchas veces son muy sensibles al propanolol y se ha visto que el uso de propanolol puede disminuir mucho, digamos, el tamaño de estas lesiones. Muy raramente requieren, digamos, embolización. Y la mayoría de las veces, cuando son sintomáticos y necesitan tratamiento, el propanolol suele ser más que suficiente. El aspecto ecográfico, que es muy importante, pues mira, desafortunadamente es muy variable. Quizás en adultos sea distinto, pero cuando lo vemos en la edad neonatal, generalmente son bien definidas, en este caso es una lesión única y con tonos bien definidos y generalmente es hiperecogénica, pero muchas veces pueden ser hipocogénicas respecto al parénquima hepático o, en este caso, tiene una ecogeneidad mixta, ¿vale? Algo que es bastante característico es que la vascularización suele estar aumentada, a veces de forma periférica, a veces hay mucho shunt porque hay, digamos, mucha vascularización y mucha como fístula, el flujo es como muy marcado, como en este caso en el que vemos un flujo central supermarcado. Esta lesión corresponde a esta lesión en la escala de grises. Luego, cuando son muy grandes, de tamaño, el aspecto es muy abigarrado y a veces muy complejo. Tiene un aspecto muchas veces central como más sólido, y un aspecto, periférico más sólido y central más quístico, muchas veces porque son lagos venosos y muchas veces porque hay necrosis central. Y en ocasiones incluso podemos ver calcificaciones, que es lo típico que ocurran, digamos, en la zona central. Recuerden una característica importante que ya hemos visto en la autografía, es que cuando son muy grandes y provocan mucho flujo a través del tronco celíaco para vascularizar esta lesión, vemos un afilamiento de la aorta a nivel del tronco celíaco. Esto es muy característico. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso son hemangiomas múltiples hepáticos, que son hipoecoicos en este caso, muy vascularizados. Ven aquí la cava infrahepática, la cava intrahepática, una de las venas hepáticas, y ven la aorta como tiene un calibre mucho más aumentado a nivel proximal que distal. Aquí vemos el tronco celíaco y como hay tanto shunt, tanto vascularización a través del tronco celíaco en arteria hepática hacia la lesión o las lesiones, provoca un adelgazamiento significativo de la aorta distal. Esto es un hallazgo muy característico cuando son múltiples o cuando son de muy grande tamaño. Y tenemos ejemplos de cómo se ven en la tomografía. En este caso es una hemangiomas múltiples hepáticos. Curiosamente, vemos en el corte superior a través del tórax, vemos que tiene una lesión cutánea también que es típica del hemangioma, como vemos es la imagen física de este niño con múltiples hemangiomas cutáneos. Este corresponde a este hemangioma a nivel de la región torácica. Y vemos como el hígado tiene un realce muy heterogéneo y el patrón típico es que son lesiones hiperrealzantes, muchas veces con un flujo centrípeto, ¿vale? A nosotros realmente no nos gusta, o por lo menos tratamos de evitar múltiples fases en el TAC, porque realmente lo que hacemos es hacer múltiples TACs. Habría que hacer un TAC precontraste, un TAC
arterial, un TAC en fase portal, un fase venoso. Bueno, al final son muchos TACs y mucha radiación y preferimos hacer la resonancia. ¿Cuál es el aspecto típico? Pues en secuencias potenciadas en T2 suelen ser muy hiperintensos. En las fases más arteriales vemos un realce más periférico y vemos que con el tiempo, haciendo estudios dinámicos, el realce se hace más homogéneo y de un aspecto generalmente centrípeto, de fuera hacia adentro. Muchas veces, en este caso, esta lesión es mucho más homogénea. Aquí vemos como la zona central todavía no se ha llenado de contraste, pero este es el aspecto más típico. A veces cuando son grandes, cuando son atípicas, como en este caso, en el que vemos que es una lesión mal definida, relativamente isoicoica respecto al parénquima adyacente, que tiene una zona central más quística, quizás sea necrosis y que tenga una calcificación, que no son muy frecuentes, hemos hecho, o por lo menos en nuestro hospital, para confirmar que esto es una lesión benigna vascular tipo hemangioma, hacemos estudios con contraste de ultrasonidos. Básicamente lo que hace es inyectas contraste intravenoso y esperas, digamos, a que ese contraste llegue al hígado. Aquí vemos la calcificación y no sé si lo puedo hacer más despacio. Vemos que, no sé si puedo pararlo, voy a intentar pararlo. Vemos cómo tiene un realce que va de fuera hacia adentro, ¿vale? Y a veces no se llega a realzar la zona central. Pues esto es muy típico de comportamiento con contraste ecográfico de los hemangiomas. Un realce que empieza periférico, se va yendo central, y cuando son lesiones muy grandes, muchas veces la zona más central es más quística, a veces es necrótica, no se realza. Esto es casi patognomónico desde el punto de vista de los contrastes ecográficos de hemangioma, con lo cual no habría ni que realizar estudios de TAC, ni estudios de resonancia y, por supuesto, no habría que realizar biopsia. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que nacen con una hepatomegalia masiva? Aquí vemos la radiografía, vemos el estómago, vemos como un efecto masa que parece que corresponde al hígado, que está aumentado de tamaño de forma masiva. Incluso aquí no sabemos si es el lóbulo hepático izquierdo o es el bazo que está aumentando de tamaño. Aquí vemos el estómago y vemos como todo este efecto masa desplaza realmente las asas intestinales. Y aquí hay un hallazgo peculiar, no sé si se llama la atención, que hay una doble línea aquí paraspinal que veremos que es importante como hallazgo radiológico que nos ayuda a determinar cuál es el origen o cuál es la patología que tiene este paciente. En este caso hicimos una ecografía. Vemos el hígado, que está aumentado de tamaño y está completamente reemplazado por múltiples lesiones, predominantemente hiperecoicas, aunque algunas tienen un centro, digamos, más hipoecoico o un halo más hipoecoico. Y lo que vemos en este caso es que a nivel de la fosa hepatorrenal, vemos el riñón y vemos una gran masa que está desplazando, digamos, o localizada a nivel de la región suprarrenal. En este caso, lo que tenemos es una neuroblastoma, que es una lesión maligna de la cresta neural, que desafortunadamente a veces se diagnostican de forma, digamos, prenatal. Y es uno de los diagnósticos que tenemos que hacer cuando tenemos una hepatomegalia masiva con múltiples lesiones. O sea que siempre que vengan un hígado con muchas lesiones, una hepatomegalia masiva, aparte de caracterizar las lesiones hepáticas, si son vasculares, si son hipoecoicas, hiperecoicas, calcificadas, es muy importante que vean el resto del abdomen, porque si existe una masa retroperitoneal en este caso, o una masa suprarrenal, el diagnóstico va a ser de neuroblastoma con múltiples masas hepáticas. Afortunadamente, no voy a hablar del neuroblastoma, pero el neuroblastoma congénito suele tener mucho mejor pronóstico que cuando ocurre en edades más tardes. Así que recuerden, neonato con múltiples lesiones hepáticas, sólidas, hemangioma, diagnóstico diferencial muchas veces tiene que hacer con el neuroblastoma. Aquí los marcadores tumorales serían distintos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con un niño con hepatomegalia? Le hacemos una ecografía y en lugar de ver una masa sólida o múltiples masas sólidas, vemos una masa gigante que reemplaza básicamente todo el parénquima hepático, pero que es quística. Y es un quiste complejo. ¿Por qué es complejo? Porque tiene muchos o múltiples septos. A veces vemos como que tiene como vesículas hijas, no sabemos, es parte de vesículas hijas y imágenes
de septaciones. Este caso es importante porque es casi, como muchas veces casi patognomónico. El tumor congénito, o que puede ser congénito, hepático, de aspecto quístico y aspecto multiseptado o complejo, más frecuente es el amartoma mesenquimal, que a pesar de que se considera que es el segundo tumor más benigno, más frecuente del hígado, en pediatría la verdad es que nosotros no vemos tantos como vemos hemangiomas hepáticos. Se puede realizar el diagnóstico al nacer, muchas veces se presentan como hepatomegalia masiva, y es verdad que en la mayoría de los casos de amartomas mesenquimales son de aspecto predominantemente quístico y septados. Afortunadamente son tumores benignos. Es verdad que si no se resecan completamente pueden recurrir. Incluso se ha descrito algún caso de transformación maligna a un tipo de tumor extremadamente raro que se llama el sarcoma embrionario celular. Este es el aspecto más típico, que es el aspecto multiquístico septado. Este es el aspecto en resonancia magnética, que es muy abigarrado, que desplaza y ocupa espacio, pero es claramente multiquístico, bien diferenciado. Si hiciésemos secuencias con contraste, podríamos ver algo de realce en los septos. ¿Qué pasa? Que un porcentaje muy pequeño de estos tumores no son quísticos complejos puros, sino que tienen una parte, como en este caso, sobre todo quístico complejo, pero tiene una zona sólida. En este caso, que es una tumoración completamente sólida, el diagnóstico probable es imposible de determinar porque son tipologías muy raras en mesenquimas, de amartomas mesenquimales, y habría que hacer, por supuesto, biopsia y resección. Pero recuerden que para el amartoma mesenquimal el aspecto más del 90% de las veces va a ser quístico septado o quístico complejo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un diagnóstico tanto incidental o se hace la ecografía por molestias o hepatomegalia y vemos una lesión unilocular, simple, avascular? En este caso, lo mismo que los quistes hepáticos en adultos se ven con frecuencia, pues también se pueden ver en la edad pediátrica. Y en este caso corresponde a un quiste hepático congénito, que son benignos, que son anomalías del desarrollo de los conductos biliares, y que veremos que cuando se asocian a múltiples quistes, hay que asociarlos, hay que tener en cuenta que se pueden asociar con enfermedad poliquística renal recesiva, ¿vale? Otra causa de lesión quística unilocular, en este caso vemos un paciente que presentaba con ictericia y vemos que tenemos una gran masa quística que es difícil ver el origen, estaba próxima a la porta hepatis, y lo que vemos curioso es que tiene una comunicación con los ductos biliares que en este caso están dilatados. En este caso, el diagnóstico de sospecha tiene que ser el quiste de colédoco, que corresponde a una malformación de los vías biliares. Hay muchos tipos. Este sería un tipo de quiste que ocurre o que afecta, digamos, a la parte central de las vías extrahepáticas. Se presentan muchas veces como masa hepática y pueden provocar ictericia. Desafortunadamente, aparte de que, bueno, requieren cirugía, estos pacientes que tienen quiste de colédoco, a pesar de que son benignos, existe en este tipo de pacientes un riesgo aumentado de forma significativa de tumores hepáticos. Y en este caso sería de colangiocarcinoma, que está multiplicado por 20 respecto a la frecuencia en un paciente sin patología biliar de este tipo. Se pueden tratar, sobre todo si son extrahepáticos, no es una cirugía sencilla, pero siempre hay que vigilarlos porque el riesgo, digamos, de tumoraciones hepáticas en la edad adulta está aumentada en frecuencia. Ahora, si vemos un quiste, en este caso único, pero complejo, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en abscesos hepáticos, que en nuestro medio no es especialmente frecuente. Generalmente lo vemos en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Ya sé que en otros medios, en otras zonas geográficas son relativamente frecuentes. En nuestro medio, en los Estados Unidos,
es algo que generalmente vemos en pacientes inmunodeprimidos. Este es el aspecto en ecográfico, en una lesión bien definida. Si pusiéramos color, aquí veríamos que no tiene flujo y teníamos con mucho contenido heterogéneo en su interior, que son septos, que son debris, y en tomografía este es el aspecto típico de un absceso hepático. En neonatos, algo que siempre hay que acordarse es que cuando un paciente tiene un catéter umbilical, que se utilizan con mucha frecuencia en neonatos en este país, si este catéter umbilical no está bien posicionado, recuerden que tiene que ir desde el ombligo hacia la vena umbilical, el tracto venoso y la aurícula derecha para estar bien posicionado. Muchas veces están mal posicionados y son extravasculares y se utilizan para nutrición parenteral o para fluidos, etc. Muchas veces, cuando este catéter no está bien puesto, no es endovascular, sino que tiene una localización intrahepática extravascular y hay una infusión importante de líquido, hay extravasación. Así que recuerden, un neonato con un catéter umbilical en el que vemos una masa quística compleja, hay que pensar si tiene una extravasación de líquido infusionado a través del catéter umbilical. Muy importante acordarse de esta posibilidad porque desafortunadamente en nuestro medio lo vemos con relativa frecuencia. Hematomas, abscesos y colecciones por extravasación por culpa de un catéter umbilical que está mal posicionado. Cuando vemos múltiples quistes hepáticos que encima se asocian a una nefromegalia y un aspecto anormal del hígado, perdón, del riñón, en este caso este riñón derecho y el izquierdo, que no lo muestro, pero igual, tenía múltiples, una ecografía muy heterogénea, sin diferenciación corticomedular y múltiples quistes, tenemos que pensar en una enfermedad de Caroli, que es, digamos, una de las variables del quiste del colédoco, y se desarrolla por una malformación de la placa ductal. Y lo que ocurre es que hay una dilatación masiva quística de los conductos biliares intrahepáticos, que están completamente reemplazados por quistes. Y en este caso, el diagnóstico se hace no solo por el aspecto ecográfico del hígado, sino por el aspecto ecográfico de los riñones. Nefromegalia con alteración de la cortical. En este caso tenemos una enfermedad poliquística renal recesiva que se asocia a enfermedad Caroli, que es una variante dentro de los tipos de quiste de colédoco. Vamos a cambiar un poco de tipo de tumores. En este caso, ya no es un recién nacido, lo que tenemos es un niño de 16 meses que tiene una masa hepática. En este caso no se le hizo radiografía, se le hizo directamente una ecografía. ¿Y qué es el aspecto? Pues es un aspecto bastante mal definido, bastante heterogéneo. No vemos los bordes de las lesiones, quizás aquí haya alguna lesión satélite, tiene alguna calcificación lineal en su periferia. Cuando estudiamos con color vemos que tiene realce y es un realce muy heterogéneo. Y cuando estudiamos los vasos, nos llama la atención que hay un defecto de represión en la vena cava intrahepática, justo en la confluencia con la aurícula derecha. Incluso en una de las venas hepáticas hay otro defecto de represión. Vemos parte de la masa que está parcialmente calcificada. Esto corresponde a la vena portal izquierda, que también tiene un defecto de represión. Aquí claramente es una lesión agresiva. ¿Por qué? Pues porque tiene unos márgenes muy mal definidos y sobre todo porque tiene claros signos de invasión vascular, en este caso de la vena cava, de las venas hepáticas y de la vena portal. Y consideramos que este tumor agresivo tiene aspecto maligno. ¿Y cuál es el tumor maligno más frecuente en esta edad, en estos primeros años de la vida? Pues desafortunadamente es el hepatoblastoma, que es un tumor de células embrionarias muy primitivas, uno de los tumores más frecuentes malignos en el hígado. Siempre hay que pensar el hepatoblastoma y corresponde a 2/3 de todos los tumores hepáticos malignos.
El otro tercio correspondería al el carcinoma hepatocelular, del que hablaremos un poquito más adelante. Son relativamente frecuentes en los primeros años de vida y habitualmente se diagnostican antes de los 3 años de vida. Las formas son también muy variables. Podemos tener lesiones unifocales y en un porcentaje no desdeñable tenemos lesiones multifocales. Y se asocia, es importante desde el punto de vista clínico, acordarse que se asocia a prematuridad, a síndromes de hemihipertrofia, el Becker-Wiedemann, poliposis familiar, síndrome de Gardner, síndrome cónico-fetal, con lo cual siempre es importante reconocer o saber un poquito de los antecedentes familiares o los antecedentes personales de estos pacientes. Marcador importante, la alfa-fetoproteína. Virtualmente casi todos los tumores hepatoblastomas tienen una afectación, una elevación de los marcadores de la alfa-fetoproteína. Y es frecuente en estos tumores tanto la hemorragia, la necrosis, como la presencia de calcificaciones. Y es bastante frecuente que invadan tanto las venas hepáticas, la cava y el sistema portal. Aquí tenemos varios ejemplos. En este caso, cuando hay una sospecha ecográfica de lesión agresiva por invasión vascular, claramente tenemos que hacer otacorresonancia y nos permite una delimitación mucho mejor del tumor y sobre todo nos permite visualizar la invasión vascular. Aquí vemos la confluencia de la cava con la aurícula derecha y como hay un trombo bastante grande. En este caso vemos la heterogeneidad de esta lesión con contraste y claramente vemos el trombo a nivel de la porta izquierda. Si hacemos resonancia podemos ver hallazgos muy similares, en este caso después de administración de contraste. Tiene un realce bastante heterogéneo, periférico, porque hay mucha necrosis central y claramente vemos trombosis de la cava y trombosis de la porta izquierda. En otro corte de este paciente vemos trombosis, digamos, también de la cava intrahepática. Y por supuesto, nos permite en ocasiones detectar si hay metástasis asociadas. En este caso, la resonancia es bien útil para el diagnóstico de metástasis de la médula ósea. Y en este caso vemos que desafortunadamente este paciente ya tenía múltiples metástasis pulmonares y pleurales. En estos casos está claro que hay que hacer un TAC, una resonancia. ¿Por qué? Porque hay un sistema estandarizado para la clasificación de estos tumores y para su estadio, ¿vale? Esta es una clasificación que se desarrolló hace ya muchos años por un grupo oncológico de tumores hepáticos que se llama SIOPEL. Ha habido muchas variaciones y es una forma, digamos, de estandarizar el estadiaje. Y ven que se llama PRITEX. El PRITEX viene determinado por dos cosas. PRI, que se refiere al pretratamiento, y ex o TEX, que es la extensión, con lo cual es muy importante hacer un estadiaje pretratamiento para saber si puede ser un abordaje quirúrgico, como se puede resecar o no. Y tiene dos componentes, ¿no? Primero es determinar la localización y cuánto parénquima hepático está libre de enfermedad. Entonces, el pretext número 1 es aquellos cuando tenemos 3 segmentos o secciones hepáticas libres de tumor y una afectada. Generalmente estos tumores son resecables. Pretext 2, cuando el tumor afecta a 1 o 2 secciones. Hablamos de las secciones sobre todo a nivel de las venas hepáticas. Y tenemos 2 secciones libres de tumor contiguas. En este caso tenemos el segmento más central y el segmento más de la derecha. En este caso, aquí tenemos el falciforme, aquí tenemos el medial y el lateral. El PITEX 3, cuando el tumor afecta 2 o 3 secciones y solo hay un segmento libre de enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos solo una sola zona libre de tumor. Y por supuesto tenemos el PRITEX 4, número 4, cuando es o multifocal o infiltrativo y afecta a todos los segmentos. Y claramente existe un pronóstico basado en esta clasificación. No solo hay que hacer esta determinación de cuántos segmentos libres hay de enfermedad, sino que tenemos siempre que informar al oncólogo, al cirujano,
de si hay extensión vascular, si hay rotura del tumor o afectación extrahepática, por supuesto si es unifocal, multifocal o difuso, y sobre todo si hay signos de ruptura, como hemos hablado, y sobre todo si hay metástasis. Como segundo tumor maligno más frecuente, vamos a hablar del hepatocarcinoma celular. Vamos, es el segundo más frecuente, es un tercio de todos los tumores malignos. En este caso, comparativamente con el hepatoblastoma, suele ocurrir en edades un poco más tardías. Y también se asocia a patología intrínseca previa, casos de atresia biliar, enfermedad por depósito de glicosalinos, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1-antitrypsina, cirrosis, etcétera, incluso hepatitis B, hepatitis C se asocia a carcinoma hepatocelular. En este caso, la alfa-fetoproteína también está elevada, pero no con tanta frecuencia como en el hepatoblastoma. Y podemos tener también, es relativamente frecuente tener hemorragia, no tiene tanto calcio como el hepatoblastoma, y es importante saber que a veces tiene grasa, y por eso la resonancia suele ser útil para caracterizar estas lesiones, porque la grasa se puede determinar con bastante fiabilidad con la resonancia, no tanto con el escáner, como veremos. Y también tiene el típico patrón de afectación única solitaria, múltiple o difuso. Aquí tenemos varios ejemplos. En este caso es una lesión más bien definida, sólida, heterogénea, con una zona periférica más hipoecoica, una zona central más hiperecogénica. En este caso tenemos una afectación multifocal, pero vemos que tenemos ya previamente una hepatomegalia porque hay una enfermedad hepática e incluso hay una esplenomegalia porque tenemos enfermedad hepática previa. En este caso tenemos una afectación de una lesión predominantemente exofítica con múltiples lesiones satélite y claramente vemos una trombosis del tablaje portal. Todo esto es un defecto de represión que afecta al sistema portal y, por supuesto, esplenomegalia. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes se asocian a patología hepática subyacente. El estadiaje se haría, digamos, de la misma manera, utilizando el sistema PRITEX, que es una forma de estadiaje prequirúrgico, que es el consenso que se utiliza básicamente en todo el mundo para clasificar esos tumores. Hemos hablado de los tumores hepáticos primarios y ahora vamos a hablar de las metástasis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de metástasis hepáticas en pediatría? En nuestro medio tenemos el neuroblastoma, este es el mismo caso que vimos antes. Aquí vemos una masa retroperitoneal con afectación, digamos, de los grandes vasos. Vemos cómo se afila, digamos, el tronco celíaco y cómo el hígado, que está aumentando de tamaño, está reemplazado por múltiples lesiones. Esto es típico del neuroblastoma metastásico. Tumores renales, que en nuestro ambiente pediátrico sería el tumor de Wilms. Aquí vemos una masa gigante que reemplaza básicamente casi todo el riñón izquierdo y múltiples lesiones hepáticas que corresponden a metástasis. Y luego hay otros tumores que pueden simular metástasis, que son más raros, que es la afectación linfomatosa. Generalmente, cuando el linfoma afecta al hígado, es una afectación primaria, generalmente desde la variante no-Hodgkin. Lo vemos en pacientes inmunodeprimidos. Y lo que es importante, que vemos una afectación difusa del hígado con múltiples lesiones que reemplazan el hígado, es que podemos ver afectación de otros órganos, tanto el bazo como el riñón. Y en este caso no vemos el bazo, pero sí que vemos el riñón. Y vean cómo los dos riñones están con múltiples lesiones, también reemplazados por múltiples lesiones. Y esto nos hace pensar, claro que es un diagnóstico raro, que tengo una afectación linfomatosa, hepatomegalia con múltiples lesiones hepáticas y múltiples lesiones renales, ¿vale? Y si vemos adenopatías también nos hace pensar en que pueda tener una afectación linfomatosa primaria. Cambiamos, ahora tenemos otro paciente, en este caso es un paciente algo mayor, de 13 años, niña, y se le hace o consulta al pediatra por un dolor abdominal y lo primero que se le hace es una ecografía. Y lo que vemos en este caso es que en el lóbulo hepático derecho hay una lesión claramente hiperecogénica, hiperecoica respecto al parénquima subyacente, relativamente mal definida. Vemos como algunos de los márgenes están bien definidos y que tiene una zona central
como más anecoica, triangular o lineal, como sea. En este caso, hicimos directamente una resonancia magnética y vemos como en esta secuencia tiene, digamos, una secuencia en T2, tiene una zona central, o sea, la lesión tiene una intensidad de señal similar a la del parénquima hepático y tiene una zona central que es hiperintensa. Y esto es muy importante porque es una característica típica de este tipo de lesión y lo llamamos cicatriz. Y luego otra cosa característica y no sé si ustedes lo utilizan, pero nosotros para los protocolos de hígado con resonancia magnética muchas veces utilizamos un contrato específico, hepatoespecífico, que en los Estados Unidos se llama EOBIST. Y es muy útil, ¿por qué? Porque el EOBIST caracteriza muy bien las lesiones hepáticas porque es un tipo de contraste que realza o que es especialmente afín a las lesiones hepáticas, ¿vale? Y vemos en esta primera secuencia con arterial, más bien precoz, vemos como tiene un realce bastante periférico, con una zona central que no realza tanto. Y luego, en una fase tardía, en resonancia, lo que hacemos son secuencias a los 20 minutos en la fase hepatobiliar. ¿Por qué? Porque este contraste que se capta con los hepatocitos se excreta por sistema biliar y renal. Y de hecho vemos un poco de contraste tanto a nivel del sistema colectorrenal como en la vesícula, por lo cual sabemos que es una fase tardía, a los 20 minutos. Y vemos que tiene un realce muy homogéneo. Esto es muy característico de estos tumores y supongo que algunos ya saben del tumor que estamos hablando. Se llama hiperplasia nodular focal. ¿Qué es la hiperplasia nodular focal? Pues es una malformación amartomatosa que lo importante es que está conformada por hepatocitos y por eso es tan importante el uso, cuando las caracterizamos con resonancia, de este tipo de contraste hepatoespecífico. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones va a captar o va a tener un realce muy típico en la fase tardía, en la fase biliar, porque es hepatoespecífico. También tiene zonas fibrosas, zonas de conductos biliares y estructuras vasculares. Pero lo más importante es que está principalmente formado por hepatocitos. Más frecuente en niñas respecto a niños. Y una cosa que a veces nos provoca dolor de cabeza es que también tiene una incidencia mayor en aquellos pacientes que han sufrido cáncer. Con lo cual, cuando hacemos estudios de control a estos pacientes y vemos lesiones hepáticas, siempre tiene la sospecha de que van a ser pues, recurrencia del tumor, incluso metástasis. Con lo cual, hay que recordar que no se sabe muy bien si es por el efecto de la quimioterapia, el efecto de la radioterapia. Muchas veces este tipo de tumores, que es una malformación amartomatosa formada principalmente por hepatocitos y por tejido biliar, puede estas lesiones ocurrir cuando se ha dado quimioterapia o se ha dado radioterapia. Y puede ser un diagnóstico diferencial importante en aquellos pacientes que han sido supervivientes de cáncer. ¿Cuáles son los aspectos más característicos? Esta zona central que hemos visto inicialmente es como una zona triangular que le llamamos cicatriz, que se puede ver tanto en eco como en resonancia, incluso con TAC. Es muy característica, ocurre hasta en el 50-60% de los casos. Esta zona de cicatriz en resonancia magnética suele ser hiperintensa en secuencias C2 y cuando realza tiene un realce tardío, en la fase más final, cuando utilizamos agentes hepato específicos como Leuvis. Y aunque no es súper frecuente, puede tener calcificaciones. Aquí vemos el aspecto ecográfico, en este caso es más hiperecogénica, tiene una vascularización bastante importante y a veces vemos lo que son shunts vasculares, porque tienen, digamos, es una mezcla de tejido biliar, tejido vascular, y no es infrecuente que tengamos bastante vascularización. A veces también hemos utilizado ecografía para caracterizar estas lesiones. Lo más típico de estas lesiones, perdón, cuando utilizamos contraste ecográfico, es que el tipo de realce es completamente diferente a las lesiones malignas y sobre todo a las lesiones vasculares como los hemangiomas.
Lo general, lo más típico es que tengan un realce centrífugo, ¿vale? En este caso es realmente heterogéneo, mal definido, tiene una pequeña calcificación puntiforme con el aspecto ecográfico ahora mismo es indistinguible de una lesión maligna de una lesión maligna, pero veremos cuando hacemos contraste, aquí vemos la calcificación y vemos como esto es muy específico de la hiperplasia nodular focal, que es el realce, digamos, desde fuera hacia, perdón, desde dentro hasta afuera. Y muchas veces tarda en realzar o se realza de forma muy tardía o incluso no realza la zona central, la zona de la cicatriz, ¿vale? Esto es muy típico del patrón de realce de estas lesiones. Heterogénea, en este caso sería indistinguible de un hepatoblastoma y la ecografía con contraste nos ayuda, digamos, a diferenciar este tipo de tumores de una lesión maligna. Si utilizamos contraste en esta fase vascular inicial, vemos que tiene un realce periférico con un realce ausente en la zona central, que es la parte de la cicatriz. En la fase más portal venosa vemos como que el realce es más homogéneo y vemos con la fase tardía, y vemos aquí que es tardía, que es a los 20 minutos, y sabemos que es tardía porque vemos la excreción de este contraste por radio biliar, que es característico del EOIS. Vemos como a veces vemos realce central de la cicatriz. Muy típico y básicamente patognomónico cuando veamos este tipo de realce. Cuidado con las cicatrices, porque hay una variante maligna del carcinoma hepatocelular, que es el carcinoma hepatocelular fibrolamelar, que tiene ciertas diferencias respecto al clásico, que es que generalmente no hay historia de enfermedad hepática previa. Lo habitual es que no estén elevadas las alfa-fetoproteínas y el pronóstico es mucho mejor. Y habitualmente son únicas respecto a las hepatocarcinoma habitual que pueden ser difusos o multifocales. Y es típico en esos tumores que tengan una cicatriz central, pero la diferencia es que puede estar calcificada y que en resonancia, en lugar de ser hiperintensa en T2, es hipointensa en T2 y no real, ¿vale? Aquí vemos una imagen de TAC, una imagen hipervascular con una cicatriz parcialmente calcificada, y aquí en esta resonancia en secuencias potenciadas en T2 vemos como la cicatriz central, en lugar de ser hiperintensa, es hipointensa. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos una lesión hiperecogénica? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, pues en adultos muchas veces hay que pensar, por supuesto, en hemangiomas. Sepan que en pediatría los hemangiomas no siempre son hiperecogénicos, muchas veces son hipocoicos, generalmente están vascularizados. Otro tipo de lesión que hemos visto es la hiperplasia nodular focal. Otro tipo de lesión que hay que tener en cuenta es los adenomas hepáticos. Los adenomas hepáticos son brillantes, pero realmente son brillantes en ecografía porque tienen grasa, y esto es muy típico del adenoma hepático, que es una lesión realmente poco frecuente, pero el TAC, incluso la resonancia, por supuesto, nos puede ayudar a determinar la presencia de grasa intralesional, que es bastante típica de los adenomas. Recuerden que hay otros tumores que pueden tener grasa, como es el hepatocarcinoma. Y solemos ver en mujeres que utilizan o niñas que utilizan anticonceptivos, o varones que utilizan anabolizantes, en pacientes con diabetes, incluso en enfermedades por depósito de glicogeno. ¿Cuál es el problema de estas lesiones? Que a pesar de ser benignas, pueden romperse, sangrar, y a veces pueden ser incluso mortales si hay un sangrado masivo, y existe la posibilidad de potencial transformación maligna, con lo cual son lesiones que hay que o vigilar o resecar. Otras lesiones que son hiperecogénicas en ecografía, en este caso, ¿cuál es el aspecto de esta lesión hiperecogénica? Tiene un aspecto más bien geográfico y lo que vemos es que no tiene ningún efecto masa respecto al parénquima o las estructuras vasculares adyacentes. Esto es muy típico de los depósitos grasos de la esteatosis focal, ¿vale? Como es grasa, tenemos secuencias en resonancia magnética, como estas secuencias en fase o fuera de fase, que nos permiten detectar la presencia de grasa. Por supuesto, también se puede utilizar el TAC. En este caso, esta lesión vimos que no tenía efecto masa y que tenía una disminución de la intensidad de señal en secuencias fuera de fase y correspondía a una zona focal de estatosis hepática. Si hiciésemos una ecografía con contraste en estos pacientes,
vemos que realmente no existe masa, que el patrón de captación de esta lesión con contraste es similar al del parénquima adyacente, con lo cual realmente no es una masa, sino es un depósito de grasa focal, una estatosis grasa focal. Y ya para terminar, bueno, he querido hacer un resumen. Es difícil en una hora hablar de todas las lesiones hepáticas, pero he querido daros unas pistas, ¿no?, de cómo abordar ese tipo de lesiones. ¿Cuáles son, digamos, los puntos que me gustaría que se acordasen? Bueno, si tenemos una lesión, ¿cuáles son las lesiones benignas más frecuentes de aspecto sólido? Siempre hay que pensar en el hemangioma, en el hiperplasia nodular focal. Eh, si son de aspecto maligno, siempre tenemos que pensar en el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. El hepatoblastoma son pacientes más jóvenes, acordarse que es frecuente la patología intrínseca del hígado, que es frecuente la invasión vascular y, por supuesto, la presencia de metástasis. Hemos visto los patrones, digamos, aspectos típicos del hemangioma, tanto en ecografía y de la hiperplasia focal como en resonancia magnética, distintos patrones de realce. Uno es más de fuera adentro, es más de dentro a fuera, presencia o no presencia de calcificaciones, etc. Si tenemos unos marcadores elevados, en el caso del hígado es importante la alfa-fetoproteína, tenemos que pensar siempre en el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular, recordando que muchas veces cuando tenemos hemangiomas múltiples hepáticos infantiles, la alfa-fetoproteína puede estar elevada. Cuando tenemos un hígado previamente enfermo, siempre pensar en lesiones malignas, hepáticas y también en el adenoma. Y recuerden que el adenoma, una de las cosas características es la presencia de grasa. Nos puede ayudar mucho tanto, sobre todo la resonancia, pero también nos puede ayudar el TAC. Si tenemos calcificaciones, recuerden que tanto el hepatoblastoma como el hepatocarcinoma, tanto la versión típica como la fibrolaminar pueden tener calcificaciones. Los hemangiomas, sobre todo cuando son grandes, pueden tener calcificaciones y las hiperplasias nodulares focales tienen calcificaciones. Si tenemos grasa, tenemos que pensar en adenoma. Hemos hablado que el hepatocarcinoma también puede tener grasa, la resonancia nos ayuda mucho. Y, por supuesto, la esteatosis hepática en su variante focal. Cuando tenemos una cicatriz central, si es hipointensa en T2 y no realza, pensamos en el hepatocarcinoma de variante fibrolamelar. Y si es hiperintensa en T2 y tiene un realce tardío, porque son lesiones hepatocíticas, tenemos que pensar en la hiperplasia nodular focal. Cuando son quísticas, pues bueno, también depende si son simples o si son congénitas. Si son simples intrahepáticas, pensamos en quistes simples hepáticos. Si son más periféricas, más cerca de la vía biliar, tenemos que pensar en el quiste de colédoco. Y si son complejas, amartoma mesenquimal, por supuesto, enfermedad de Caroli, cuando se asocia sobre todo a enfermedad poliquística renal recesiva. Acuérdense de los abscesos y de la extravasación de nutrición parenteral, soporte líquido que hacemos en los recién nacidos que tienen un catéter umbilical. Cuando son lesiones congénitas, diagnosticadas, digamos, en útero o en los primeros días de vida, siempre tenemos que pensar en el mesenquima, amartoma mesenquimal, que es un aspecto quístico complejo, los hemangiomas en su variante única o múltiple, y por supuesto, cuando hay masas asociadas, sobre todo retroperitoneales o suprarrenales, pensamos en las metástasis del neuroblastoma. Y bueno, esto era un poco lo que quería explicarles. Espero que les haya sido útiles útil esta presentación para aprender o repasar un poco el abordaje radiológico de las lesiones hepáticas.